Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha bien al fondo de la sala? Perfecto. Si no, me comentan, por favor. Bueno, antes de comenzar mi intervención, lo primero que quisiera hacer es dar las gracias. Dar las gracias al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y, en particular, a don Álvaro Hernández por la oportunidad que me brinda de participar en este 25º Congreso Jurídico Nacional. Para mí es un placer y un honor regresar a esta tierra de la que conservo tan gratos recuerdos y, sobre todo, queridos amigos y compañeros. Como bien decía Eduardo, mi ponencia lleva por título El contenido de las redes sociales como prueba en el proceso civil, un estudio jurisprudencial. Yo creo que con esta rúbrica ya da buena cuenta del tema que voy a abordar. ¿Pero por qué este tema? Porque, en mi opinión, al menos en lo que a España se refiere, aun siendo muy importante, no está lo suficientemente bien estudiado. Me explico. Desde hace algunos años, yo creo que esto todos lo sabemos, la omnipresencia de las redes sociales es incuestionable en nuestra vida cotidiana. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, mandamos mensajes continuamente y, por tanto, ninguna institución, entidad o realidad puede escapar de esta permeabilización de las redes sociales. Y el proceso judicial, por supuesto, no iba a ser menos. ¿Qué supone esto? Que cada vez con mayor frecuencia los tribunales aluden en sus sentencias a los contenidos de redes sociales. O bien porque son el medio a través del cual se comete algún tipo de ilícito, civil o penal, o porque, aún no siendo así, aportan elementos importantes para probar un determinado hecho. En España, los casos más polémicos en esta materia, los que han saltado a la opinión pública, son fundamentalmente y fuera de toda duda penales. Entonces yo, yendo un poco a contracorriente, me pregunté, muy bien, esto es lo que vemos todos los días, incluso en las noticias, pero ¿qué está pasando en el proceso civil? Pues a dar respuesta a esa pregunta es a lo que destinaremos o intentaremos los siguientes minutos. ¿Qué voy a hacer? Vamos a partir de 7 bloques de supuestos, de los 7 temas que del estudio se han desprendido que las redes sociales tienen incidencia en las sentencias de los tribunales españoles y, por último, vamos a hablar de cómo se pueden aportar esos contenidos de redes sociales al proceso. ¿Cuál sería la vía? Sin más dilación, primer bloque de supuestos, redes sociales y derecho al honor. El ejemplo arquetípico de los problemas entre redes sociales y proceso judicial viene en los casos de vulneración del derecho al honor. En este ámbito, y a diferencia de lo que acontece en otros temas de los que hablaremos luego, sucesiones, pensiones compensatorias, aquí el contenido de redes sociales no constituye una mera fuente de prueba, sino que conforma el eventual ilícito que es objeto de enjuiciamiento. Por ejemplo, yo en un tuit, falto al respeto a una determinada persona y ella entiende que su honor se ha visto vulnerado. En esta materia, uno de los primeros problemas que tienen los tribunales es trazar la línea de lo que es una actuación lícita frente a lo que es una actuación ilícita, porque no siempre es sencillo. Como se podrán imaginar, la legislación española no reconoce el derecho al insulto. Ahora bien, nos dicen los tribunales, tampoco está prohibido, en todo caso, el uso de expresiones molestas. Es un tema delicado, con lo cual hay que ponderar caso por caso qué es lo que sucede. ¿Qué particularidades encontramos en materia de redes sociales? Por ejemplo, las sentencias nos dicen que si tenemos un conjunto de mensajes en la red social Twitter, por ejemplo, que supuestamente son atentatorios contra el derecho al honor de una persona, no podemos coger esas frases o esos mensajes aisladamente. Hay que atender al conjunto. Una pregunta que nos puede surgir. Imagínense que ustedes no son los autores o autoras del mensaje, pero comparten en Facebook o retuitean en Twitter un mensaje que atenta contra el derecho al honor de otra persona. ¿Van a ser responsables civilmente? Al menos hasta la fecha, los tribunales españoles dicen que no, que la responsabilidad civil solo deriva de la autoría del mensaje, de tal modo que si ustedes simplemente se hacen eco de lo que un tercero dice, no pasaría absolutamente nada. A mí esta solución de los tribunales españoles me resulta llamativa si la ponemos en conexión con lo que pasa en los procesos penales. Porque en los procesos penales en España, a pesar de que rigen principios como la intervención mínima, sí se está condenando a gente en determinados delitos, sobre todo en enaltecimiento del terrorismo, que no escriben los mensajes, sino que simplemente retuitean lo que han escrito otros. Les decía hace un par de minutos que
Como regla general, cuando hablamos de derecho al honor, el contenido del mensaje conforma el eventual ilícito, no es una mera fuente de prueba. Pero no siempre es así. Les traigo un caso donde esto no sucedía, una sentencia del Tribunal Supremo de España del pasado año 2017. ¿Qué atentaba en este supuesto al derecho al honor? Pues unos artículos publicados en una página web personal. Entonces, ¿qué papel jugaba Twitter en todo esto? Pues que la persona, la autora de los artículos, publicitaba estos mismos artículos en Twitter. Imagínense, he publicado este artículo en mi web, el enlace. Si se fijan, decir he publicado este artículo en mi web y aquí lo pueden encontrar, no atenta contra el derecho al honor. Atentaría, en su caso, el contenido de esos artículos. Sin embargo, aunque esto es así, el Tribunal Supremo tuvo en cuenta en su resolución determinados elementos de esta red social. ¿Qué elementos tuvo en cuenta? Primero, el número de seguidores que tenía esta persona. Es decir, cuando publicitaba estos artículos, decía esto ha llegado como mínimo a X seguidores. Y además también recoge en su sentencia los días en que se efectuó esa publicación. En orden a fijar las indemnizaciones, por ir avanzando e ir rematando con este primer bloque, uno de los factores que se suele tener en cuenta es el medio empleado, porque el medio empleado, como todos podemos adivinar muy fácilmente, agrava el daño infligido. ¿Por qué agrava el daño infligido? Primero, porque lo que colgamos en Internet va a ser muy difícil que, si lo queremos borrar, podamos eliminar cualquier tipo de rastro. Esa sería la primera razón. La segunda, porque la audiencia potencial que puede ver esos contenidos es mucho mayor. No es lo mismo que digamos algo en una sala privadamente a que lo compartamos, por ejemplo, a través de un perfil de Facebook. No obstante, el quantum indemnizatorio a veces se reduce en atención a circunstancias concurrentes. Y les traigo un caso que resolvió un juzgado de Sevilla bastante curioso. Aquí teníamos un cruce de descalificaciones a través de Twitter entre dos personas y una interpone una demanda contra la otra. En efecto, se le había vulnerado al derecho al honor e iba a ser indemnizado. Ahora, la indemnización era mucho más baja de lo que él pedía porque dice el tribunal, primero, el cruce de descalificaciones no era unidireccional, era mutuo. Segundo criterio que tuvo en cuenta el tribunal, no lo has bloqueado previamente. Si lo hubieses bloqueado, al menos durante cierto tiempo, podrías haber interrumpido las comunicaciones indeseadas. Junto con la indemnización, cabría preguntarse si procede la condena a cerrar la cuenta de la red social. Esto en España pasa en los procesos penales. Yo cometo un delito a través de una cuenta de Twitter, por ejemplo, y a veces se me condena al cierre de la cuenta. Al menos hasta la fecha no he encontrado ninguna sentencia civil que lo haga. ¿Qué sí declaran las sentencias civiles? Ordenan el borrado de los mensajes. Esto es, yo puedo continuar con mi cuenta, pero esos mensajes tienen que ser eliminados. Y además, también suele obligar en la condena a publicar el fallo. Y la publicación del fallo, por ejemplo, en la red social Twitter, plantea problemas, porque aunque recientemente se han aumentado los caracteres, solo tenemos, hasta donde yo sé, 280. ¿Cómo vamos a publicar, en ocasiones, fallos que suelen ser extensos, en 280 caracteres? ¿Qué nos encontramos en la casuística? Nos encontramos con tres opciones. Primero, tweets sucesivos. Empiezo a escribir, no me llega, sigo escribiendo hasta que finalice el fallo. Otra opción que a veces plantean los tribunales, muy bien, no le va a entrar el fallo, la parte dispositiva de la sentencia, pongan un titular para que nos entendamos y el enlace a la sentencia para que pueda ser consultado. Tercera opción con la que me he encontrado, el propio tribunal le dice utilice una herramienta específica que hay para aumentar el número de caracteres y empléela para poder publicar el fallo concreto. Es más, suelen indicar cuánto tiempo y a veces a qué horas tienen que publicar el fallo. Hay una sentencia de Sevilla también que me encontré que decía durante 30 días en horario de mañana de 9 a 2, esto que las 2 de la tarde sea de mañana se debe a los horarios españoles, o de tarde de 5 a 10 de la noche. Por último, y aunque su calificación como red social pueda ser discutible, encontré también una en relación al WhatsApp, que es esa herramienta de mensajería instantánea que nos acompaña a todas horas. Aquí, en la vulneración del derecho al honor, se producía porque una persona se había puesto como estado de WhatsApp la frase «no te fíes de Juan Francisco».
Juan Francisco, muy ofendido, acudió a los tribunales y la condena que le impusieron los tribunales a la parte demandada fue que durante 60 días su estado de WhatsApp fuese que por sentencia de 30 de diciembre de 2015 había sido condenado por vulnerar el derecho al honor del citado Juan Francisco. Segundo bloque de supuestos. Redes sociales y derecho de imagen. Cuando yo me planteé esta búsqueda jurisprudencial, ya les digo, lo primero que me asaltaron fueron los casos de derecho al honor, pero también surgían bastantes casos de derecho a la imagen, sobre todo cuando el titular de este derecho era un menor. Hay una sentencia de mi tierra, de Galicia, en el que el tribunal, además de hacer una sentencia muy razonada, una resolución muy bien fundamentada, con mucha modestia, reconocía las dudas que el caso le suscitaba. ¿Por qué le suscitaba dudas? Por la novedad del tema y por la ausencia de regulación. ¿Qué era lo que pasaba en este caso? Tenemos a una madre que interpone una demanda contra su propia madre. Esto es, contra la abuela de los niños, porque la abuela de los niños había publicado en su perfil personal de Facebook una serie de fotos de los menores, sin el consentimiento de la madre. A la madre no le gustaba, como os podéis imaginar, la relación no era del todo fluida, porque acudieron a los tribunales. La abuela de los niños fue absuelta, pero fue absuelta en este caso por dos criterios. Dicen los tribunales, en principio, para publicar fotos de los menores es preciso tener la autorización de los progenitores. Pero había una particularidad en este supuesto, y es que la abuela de los niños ostentaba por sentencia judicial la guardia de los mismos, con lo cual, al ostentar la guarda, la madre, en este caso, no podía, llevar a buen término su pretensión. Pero la guarda no es el único criterio determinante, había algo más. Y era que la abuela había publicado esas fotos en su perfil que era cerrado, un perfil al que solo se podía acceder previa solicitud de amistad. Es más, dice el tribunal, si el perfil hubiese sido abierto, se habría vulnerado el derecho a la imagen de los menores. Como no era abierto, era cerrado, a él solo tienen acceso un círculo pequeño, íntimo, de familiares y amigos. Y eso nos dice el tribunal pues, que se corresponde con los usos sociales cada vez más extendidos. Otro caso que les quiero destacar en relación a redes sociales y derecho de imagen no implica a los menores, pero sí implica algo a lo que todos estamos expuestos, o al menos todos los que tengamos, por ejemplo, una cuenta de Facebook. Si yo cuelgo una fotografía en Facebook y aunque yo tenga mi cuenta privada, saben que las fotografías de perfil son públicas, puede otra persona usar esa fotografía. Imagínense, ahora entran, sale la fotografía de Ana Rodríguez Álvarez, la cogen y la publican. Bueno, el Tribunal Supremo Español se pronunció expresamente el año pasado y dijo que por supuesto que no. Para conocer los hechos que dieron lugar a la causa tenemos que remontarnos al año 2013. Al año 2013 y a la ciudad castellana de Zamora. ¿Qué pasó en el 2013 en Zamora? Que un hombre coge una pistola, dispara a su hermano y le hiere. Entonces, el periódico local, el Diario de Zamora, publica la noticia y adjunta a la noticia una fotografía de la víctima. ¿De dónde sacó esa fotografía? De las fotos de perfil del Facebook. Entonces, esta víctima no estaba de acuerdo con la publicación de esa fotografía, interpone una demanda. ¿Qué nos dice el Tribunal Supremo? Como se pueden imaginar, resumiendo muy mucho una sentencia que es bastante extensa, que el hecho de que nosotros publiquemos esa fotografía, aunque pueda acceder todo el mundo, no autoriza a terceros a que hagan uso de ella. Con lo cual, el Diario de Zamora fue condenado. Prevaleció el derecho a la imagen de la víctima frente al derecho a la información. Ahora bien, dice el Supremo, habría prevalecido el derecho a la información si esa fotografía hubiese sido tomada en el lugar de los hechos con ocasión de la comisión del delito. Esto es, salgo ahora, soy víctima de un delito, pasa un reportero por ahí, me saca una foto, ahí prevalecería la información, porque es en el lugar de los hechos con ocasión de la comisión del delito. Tercer grupo. Ahora ya vamos a empezar a entrar en los supuestos más peculiares. Redes sociales, pensiones compensatorias y pensiones de alimentos. ¿Qué tienen que ver las redes sociales con las pensiones? Pues como les digo, con las compensatorias y con las de alimentos, bastantes. Porque en esta búsqueda que hemos efectuado descubrimos cómo la información, aquí no sé por qué, fundamentalmente la de Facebook, es la que suele saltar a la palestra, acarrea en ocasiones la extinción o la modificación de este tipo de pensiones. Por ejemplo, otro caso de mi tierra, en este caso de la ciudad de A Coruña. Tenemos a un
exmarido que interpone una demanda contra su exmujer. Quiere que se extinga la pensión de alimentos que esta mujer tenía a su favor porque ella ha rehecho su vida y tiene una nueva pareja, y eso sería una causa de extinción. Le dieron la razón al exesposo, pero si ustedes leen la sentencia van a encontrar desde la fecha en la que esta mujer y su nueva pareja se hicieron amigos en Facebook, hasta toda la ristra de comentarios que compartieron ellos, algunos incluso banales, que a juicio del tribunal permitían acreditar la existencia de esta nueva relación. Es bastante frecuente. ¿Qué pasa también con las pensiones de alimentos? Pues lo mismo. Hubo un caso en Barcelona en el año 2016 en el que un padre quería dejar de pagar la pensión de alimentos a su hija mayor de edad. ¿Por qué quería dejar de pagar la pensión? Porque decía, primero, mi hija tiene un patrimonio propio y segundo, mi hija está trabajando, pero no me dice nada, y además, aunque está matriculada en la universidad, no sigue sus estudios con aprovechamiento. Estaba matriculada, pero no iba a los exámenes y al 1 o 2 exámenes que fue ni siquiera había aprobado. ¿Saben de dónde sacaron la información? Digo, entre otras fuentes de prueba, pero fue trascendental para extinguir esta pensión. De Facebook y de LinkedIn. Para que se hagan una idea, les leo un extracto muy breve. Nos dice, palabras textuales de la sentencia, que la joven en su perfil personal de Facebook publicitó que inauguraba su apartamento y consta que efectivamente es propietaria, por donación de sus padres, de una vivienda. Y asimismo, que la joven en su perfil profesional de LinkedIn indica tener experiencia profesional en diversos ámbitos y tener competencia completa en 4 idiomas, además de nociones básicas de otras 3 lenguas. Ya saben, lo que se comparte a través de las redes sociales lo carga el diablo. Es mejor siempre consultar antes un abogado. Cuarto grupo, redes sociales y procesos de filiación. ¿En qué tipo de supuestos están entrando en juego? Pues en acciones de reclamación de la filiación. Por ejemplo, tenemos un caso donde una madre ejercita la acción de reclamación de filiación no matrimonial. Lo ejercita la madre porque su hijo es menor de edad y esta madre aporta, entre otras cosas, una fuente de prueba. En esta fuente de prueba es una conversación de Facebook en donde la madre le dice al presunto padre que su hija quería conocerle. El hombre no le dice, no es mi hija, sino que responde con evasivas y nos dice el tribunal que denotan su percepción e íntimo convencimiento de que en efecto era el padre. Esta conversación, unida a la negativa del hombre a someterse a la prueba de paternidad, fue lo que determinó que ésta finalmente se declarase mediante sentencia. También tenemos otro caso de acción de reclamación de la filiación. Aquí la hija era mayor de edad, con lo cual la ejercita ella y también aporta una conversación de Facebook. Una conversación de Facebook donde le reprocha a su, por entonces, presunto padre, luego declarado padre en sentencia, el abandono al que le tiene sometida. Aporta esta conversación, el hombre se niega a realizar la prueba de paternidad, de nuevo, esta es declarada. Ya cruzamos el ecuador de nuestros supuestos y vamos a hablar de redes sociales y arrendamiento, o de cómo Facebook puede hacer que una condena se rebaje sustancialmente de 3.600 euros a 900 euros, que es una cantidad nada desdeñable. A primera vista, si yo les hablo de redes sociales y arrendamiento, puede parecer que son 2 temas que no tienen nada que ver. Pero, de nuevo, los tribunales nos muestran que sí, que las redes sociales sirven para probar cosas. ¿Qué pasaba en el caso que les voy a contar? Tenemos a una arrendataria, a una inquilina, que resuelve unilateralmente el contrato de alquiler de un local comercial. Entonces, la arrendadora, la propietaria, le reclama 3.600 euros. Estos 3.600 euros eran la suma de 2 cosas. Por un lado, la renta del último mes y, por otro, la indemnización por haber desistido del contrato antes del plazo que tenían fijado. Los tribunales dicen, en efecto, la propietaria tiene razón. Entonces, ¿qué papel jugaron aquí las redes sociales? Pues que la propietaria, que de nuevo no había consultado con un abogado o abogada, había colgado en Facebook, una vez se marchó su inquilina, que estaba usando ese local comercial para desarrollar de nuevo su actividad artística. Y este uso del local comercial, nos dice el tribunal, supone un aprovechamiento o explotación del mismo que reduce el perjuicio ocasionado. En consecuencia, condena sí, pero reducida en nada más ni nada menos que 2.500 euros.
Penúltimo de los bloques, redes sociales y sucesiones. ¿En qué tipo de procesos penales relacionados con las sucesiones están entrando en juego las redes sociales? En las acciones de nulidad del testamento por presunta incapacidad del testador. Tenemos un caso, por ejemplo, en el que se quería decretar la nulidad por presunta incapacidad del testador, en el que se aporta una conversación de Facebook en donde la hija de la testadora decía que su madre a veces se olvidaba las cosas y llega a decir literalmente que no regía muy bien. Quien aportó esta conversación de Facebook lo que quería era que se decretase, como les digo, la nulidad del testamento. ¿Qué dijeron los tribunales con buen criterio? Que esa conversación, sin ningún otro tipo de fuente de prueba que le acompañase, era insuficiente para enervar la presunción de capacidad. Último, redes sociales y reclamaciones de cantidad, o, como a mí me gusta llamarlo, redes sociales y lotería. Finalizando este recorrido, nos vamos a detener en un problema que se planteó en relación a la lotería de Navidad, que en España, yo no sé si aquí ustedes la tienen, pero en España la lotería de Navidad es un asunto muy serio. En el caso de Autos, una mujer plantea demanda contra dos personas, dos personas que a su vez eran pareja. Contra la primera, porque dice que le había vendido 2 papeletas de la lotería de Navidad. Y contra la otra, porque decía, él me las vendió, pero yo te las pagué a ti. Aquí el problema no venía dado por el importe de las papeletas, que apenas llegaba a 10 euros, sino, como se podrán imaginar, porque las papeletas estaban premiadas. Había tocado el segundo premio de la lotería, con lo cual esos 10 euros pasaron a convertirse en 30.000 euros, que es un pellizquito que, como decimos nosotros, da para tapar unos cuantos agujeros. ¿Qué tienen que ver las redes sociales con todo esto? Pues que se aportó una conversación de Facebook, les voy a leer ahora un pequeño extractito, que fue fundamental para resolver el litigio. Como les digo, no vamos a hablar de todo, pero sí un pequeño extracto. ¿Qué nos dice la sentencia? Que si bien el 29 de noviembre de 2011 hubo una comunicación vía Facebook entre la demandante y el demandado, de dicha comunicación no puede inferirse que se perfeccionara la compra de las participaciones premiadas por parte de la actora, desde el momento que a la petición de la demandante de que le guarde 6 euros, 2 papeletas de cada número que tenía el demandado, sin llegar a especificarse cuáles eran los números respectivos, éste le contesta no que se las guarda, sino que sí, 2 papeletas, ya quedamos y lo arreglamos, cuídate. De lo que se extraen 2 conclusiones. Una, que se dejó para un momento posterior la perfección de las compras de las participaciones. Y otra, que tal comunicación por Internet lo único que refleja son unos tratos preliminares en absoluto vinculantes para las partes. Así las cosas, esta conversación de Facebook permitió que los demandados fueran absueltos. Ya para ir terminando, porque no quiero excederme del tiempo que me han concedido, quería hablarles, como les adelantaba al comienzo, del modo de aportación de estos contenidos de redes sociales en el proceso civil. Para hablar de lo que pasa en España tenemos que partir de 2 supuestos. Primero, que la sala de lo civil de nuestro Tribunal Supremo, a diferencia de la penal, todavía no se ha pronunciado a este respecto. Segundo, que las referencias jurisprudenciales que se refieran específicamente a la aportación de estos contenidos son más bien escasas. Ya les digo que la vía fundamental de introducción de estos contenidos, nosotros, no sé si ustedes emplean la misma palabra, los llamamos pantallazos. Un pantallazo sería ese archivo de imagen donde vemos los tweets o la conversación de Facebook. Bueno, para nosotros se aplica el régimen de los artículos 382 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos artículos 382 y siguientes no regulan la prueba documental, sino lo que nosotros llamamos los medios de reproducción de las palabras, del sonido y de la imagen, en el que rige la libre valoración de la prueba. Desde luego, en esta sala, yo soy un poco temeraria, hay voces muchísimo más autorizadas que yo para hablar de su Código Procesal Civil, pero si me lo permiten, si me permiten la osadía, creo que ustedes, por lo que he podido ver, con mejor criterio sí que aplicarían el régimen de la prueba documental, porque el artículo 45.1 del nuevo Código que va a entrar en vigor habla de documentos recibidos o conservados por medios tecnológicos. Dicho esto, ¿qué se hace también en España? Pues es bastante frecuente que se aporte un acta notarial con los contenidos que queremos llevar al proceso. Imagínense, con las entradas de Facebook o con los tweets que sean objeto de la polémica.
Pero esta aportación del acta, que se hace como para dar más certeza a los contenidos, no está exenta de problemas. El acta, obviamente, es un documento público y rige, en lo que a nosotros respecta, la prueba tasada. El acta hace prueba plena del hecho o el estado de cosas que documenten, de la fecha y de los intervinientes. Ahora bien, el acta, el notario puede dar fe que ante él se muestran esos contenidos, pero de lo que no puede dar fe, porque no está capacitado, es de que no haya habido una previa manipulación de los mismos. Los tribunales civiles todavía no han dicho nada, pero sí que tenemos una sentencia penal donde se nos dice que el notario, muy honrado, había advertido a la compareciente de «muy bien, yo puedo levantar un acta y decir que, en efecto, cuando entramos a su perfil de Facebook o al perfil de Facebook de esta otra persona o de Twitter, aparece esto». Pero yo no tengo conocimientos suficientes que permitan asegurar que no ha habido una previa manipulación. Yo no puedo dar fe ni de la autenticidad ni de la autoría. Lo mismo pasa, este problema de que no se puede dar fe de la autenticidad y de la autoría, lo tenemos si acudimos al secretario judicial, lo que nosotros ahora llamamos letrado de la Administración de Justicia, para que haga un cotejo. El secretario judicial es un jurista, puede decir, sí, muy bien, se ha mostrado ante mí este contenido, pero tampoco puede garantizar que no haya habido una previa manipulación. Siendo esto así, ¿qué sería lo conveniente? Aportar una prueba pericial, ¿no? A fin de cuentas, lo que vamos a necesitar es conocimientos técnicos, como dice su Código Procesal Civil, ajenos al derecho para apreciar hechos o circunstancias relevantes. Lo mejor es que si se enfrentan a un caso de estos, aportan la información y junto con ello el informe del perito. Ahora bien, ¿y qué pasa si yo, por las circunstancias que fuere, no presento el informe pericial? ¿Carecen de todo tipo de validez ese documento que yo aporte, ese documento electrónico? Pues nosotros creemos que no. Vaya por delante que la pericial resulta sumamente aconsejable, pero si no tenemos pericial, esa información es una fuente de prueba más que, junto con las restantes que se desprendan de la práctica, pueden ayudar a formar la convicción judicial en uno u otro sentido. Esto es recomendable pericial, pero tampoco pierde absolutamente su valor como prueba de cargo. ¿Que va a ser mucho más difícil? Por supuesto, pero nada lo impediría. De todo lo que hemos ido apuntando hasta ahora, en opinión de quien les habla, bueno, pues se colige que las redes sociales han irrumpido en nuestro proceso civil para quedarse. Pero yo creo que no solo eso, sino que su protagonismo se va a ver incrementado en los años venideros. Yo creo que van a surgir los problemas no solo en los ámbitos que hemos ido mencionando ahora, sino en muchos otros que quizás ahora ni nos imaginemos, ya sea al otro lado del charco o de este lado del charco. En aras de una justicia eficaz, esta creciente relevancia, ya les digo, al menos en lo que a España respecta, creo que debería ir acompañada de dos cosas: de modificaciones legislativas y, sobre todo, también de criterios jurisprudenciales estables de los que carecemos a día de hoy, que den seguridad a los operadores jurídicos. Creo que solo de este modo vamos a poder afrontar con las mejores armas el desafío que las redes sociales y las nuevas tecnologías en general nos plantean. Pero antes de todo eso, y como paso previo, creo que es importante conocer la dimensión y el alcance de este fenómeno, que no es otro que la incidencia de las redes sociales en el proceso civil. Y a la consecución de este objetivo, pues es a lo que se ha dirigido muy modestamente la presente intervención. Así que ahora queda en manos de ustedes determinar si lo ha conseguido o no. Muchísimas gracias por su atención.